acusaban de que ese intentaba asesinar la teología de la liberación aliada de los propios delirantes. Amigo de México, tal es en este país la enajenación de las masas. Ahora es Roma, ayer fue el Teletón, anteayer el amigo de... En fin, el optimismo, decía, porque ahora Francisco el Pontífice reivindica las figuras beneméritas de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él sí, un verdadero luchador social, un mártir y santo, no como el... Bueno, pues un santo cristiano. El apostolado del salvadoreño dentro de la corriente del Evangelio vivo contrasta con las maniobras politiqueras del carismático reaccionario Wojtyla. En fin. En fin, digo, porque ahora Francisco regresa al seno de la Iglesia, a quien nunca se había retirado el clérigo, poeta y puntal de la teología de la liberación, Ernesto Cardenal, nicaragüense, autor del soberbio poema Horacero, que describe la epopeya libertaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que logra el triunfo en 1979, y entre nosotros han predicado, han practicado la palabra viva del Evangelio los obispos Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Méndez Arceo, odiado de la izquierda, de los ultraderechistas, odiado de ellos, hasta malos epítetos le lanzaron, en fin. Sergio Méndez Arceo, repito, Samuel Ruiz García, benemérito Tatic Ruiz García, Arturo Lona, en entredicho por esas mismas lenguas ultrarreaccionarias. Él es de allá del Istmo de Tehuantepec. Raúl Vera, benemérito también, él está aquí vivo, y tienen derredor a muchos más, en fin. Pero ya Karol Wojtyla, el ultraderechista, es santo, santo, es santo. Bueno, pues es santo, una especie de Luis Donaldo Colosio del Vaticano. Yo no creo para nada en Mulixto, que así le decían a Luis Donaldo Colosio, y que para acallar lenguas de gobernadores en donde el narco proliferaba, les mandaba decir: van a tener de recompensa por su silencio tierras, concretamente en Quintana Roo. Hay documentos. Pero nosotros, los teletoneros, calle Luis Donaldo Colosio, iglesia Luis Donaldo Colosio, mingitorio Luis Donaldo Colosio. Caray, qué endeble es la ideología, las convicciones, qué endebles somos los mediocres. Bueno, entonces, repito, santo es el Papa polaco, y no lo es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Caramba, es la historia, esa es la historia.
Pues sí, se llegó la hora de que proporcionemos el número telefónico, los números de cómo ustedes pueden mandar sus reflexiones, sus preguntas, sus aseveraciones a nuestro domingo 7 de Radio UNAM. La compañera Isabel Macías, bueno, ya le debo decirla. Licenciada, pero no, vaya. ¿No? No. Bueno, vamos a olvidarlo de licenciada. La compañera Isabel Macías va a decir a ustedes los números telefónicos, pero no me vayan a hacer, bueno, hablen lo que quieran. Sí, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya aquí en los teléfonos nos está auxiliando Daniel Cruz, que también está grabando este video que ustedes pueden ver en la semana. Y estos son los números telefónicos. Para área metropolitana, 55 36 89 89. Y resto de la República, 01 800 50 52 6 88. Qué curioso, si ya estamos grabando, si ya está el video funcionando, y yo que creí que todavía no, y bostecé, pero bostecé porque tuve mala noche, llena de pesadillas, en fin. Entonces, vamos a un poco de música, que es oratorio de Navidad. Leí la crónica de lo que ocurrió entre Francisco y Ernesto Cardenal y me conmueve. Dice, el Papa rehabilita al sacerdote nicaragüense al que Juan Pablo, este señor, prohibió administrar los sacramentos en 1984 por apoyar la revolución sandinista. ¡Qué terriblemente reaccionarios son! Bueno, no solo la Iglesia Católica, también la iniciativa privada, los medios de acondicionamiento social, los partidos de ultraderecha en este momento, los partidos políticos de oposición, vamos a decir así, aquí en México, y la televisión, la radio comercial, los periódicos, en menor medida porque periódicos casi no se leen, cuando mucho la sección deportiva y en algunos de ellos la parte trasera de las mujeres, de algunas mujeres que supongo que por un poco de dinero, porque no de fama, no de inmortalidad, permiten que se fotografíen sin ropa. Qué feo. Bueno, y en cambio, ¿cómo se habla mal de la burka? No, esos son salvajes, asquerosos. Yo dije hace 15 días más o menos aquí, si yo tuviera en este momento, una nietecita de 15 años que me dijera, ¿qué prefieres, abuelito? Que ande yo con una mini mostrando los chonchines o con una burka, yo me pondría muy dudoso. Usted me conoce, ¿cuál sería mi elección? Lo que ella quisiera, Pues, aunque usted quisiera la burka. Pero Respetaría lo que ella decidiera. Bueno, qué buena contestación. Yo creí que iba a decir de inmediato la burka. No, es que la mujer me merece tanto respeto que cuando se acerca a mostrar su cuerpo es por mucho amor. Ni siquiera esas pobres infelices que lo hacen por dinero. Pero en fin, a mi edad ya no debo desviarme y voy a seguir con el tema. Entonces, aquí parte
de la entrevista que tuvo Ernesto Cardenal con la Iglesia Católica. Ernesto Cardenal, el sacerdote nicaragüense que el 4 de marzo del 83 fue humillado públicamente por Juan Pablo II en el aeropuerto de Managua, en castigo por formar parte del gobierno de Daniel Ortega, ha sido rehabilitado por el Papa Francisco. Miren ustedes, échenle cuentas imparcial, de manera imparcial, no manipulada, no prejuicienta, no dogmática. ¿Con quiénes anduvo Cristo Jesús antes de que lo asesinaran? ¿Quiénes lo asesinaron? Echen cuentas. Porque voy a hablar de la teología de la liberación. Miren, todo este volumen, y tengo muchos, este volumen de la teología de la liberación me convence totalmente. La palabra viva del Evangelio, los sacerdotes y diáconos involucrados con la necesidad del pobrerío, pero ellos mismos, los diáconos y sacerdotes, pobres también, voluntariamente pobres, comiendo, viviendo, vistiendo como los pobres y tratando de remediar esas necesidades de los pobres, pero que también son de ellos porque ambos, el pobre y el pobre sacerdote, son uno solo y los une el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo es ungido, de Jesús el ungido, porque les repito, si leen ustedes el Nuevo Testamento, se darán cuenta de que también entonces estaban los Anás, los Caifás, no dije Caifanes, el supremo poder de los romanos, y contra ellos y con una turba de pobres andaba predicando Cristo Jesús. Y allí quedó el Evangelio vivo. Lean ¿cómo se llaman? Las revelaciones. No se llaman revelaciones. Ahora lo voy a decir. Su principio, su postulado principal, cuando Cristo dijo bienaventurados los pobres, los que sufren hambre y sed de justicia, en fin, ese Cristo Jesús es el modelo de los, aquí Raúl Vera, en Nicaragua Ernesto Cardenal, y en tantas partes. Este libro, por ejemplo, hermoso de veras, que se llama Teología de la Liberación, tiene a un puntal de esta teología de la liberación, sacerdote él, en el exilio, en referencia a la iglesia, porque cuántos Casaldáliga y Boff y tantos más han sido echados de la Iglesia Católica, nada más porque van en el sendero de Cristo Jesús y están con los pobres. Ojalá que alcance que pueda yo leer, que pueda encontrar, creo que es esto, miren, de la teología de la liberación. La Iglesia de América Latina ha vivido y sigue viviendo en gran parte en estado de gueto. Surgida en la época de la Contrarreforma, a nosotros nos fastidió plenamente la Contrarreforma. Lutero lanzó su reforma, sacudió las ramas corruptas de la Iglesia Católica. Pero cómo se le pusieron en contra los Slim, los Loret, todos los que tienen voz pública, que son el 15% de este país, pero temo que ese 15% que tiene el acceso a los medios vaya a erosionar
la voluntad que tiene 85% de los mexicanos por su nuevo gobernante López Obrador. Temo que esta andanada del 15%, pero nada más que son los empresarios, los comerciantes, los grandes comerciantes, los partidos de oposición, los medios de acondicionamiento social, feroces todos, y cuántos más, se me escapan algunos reaccionarios más, esos están en contra del nuevo gobernante López Obrador. Aquí va una fabulilla. No olvido que les voy a decir lo sustancial del encuentro de Ernesto Cardenal con la Iglesia Católica. Como digo, de la que nunca salió. Fue la Iglesia la que salió de las formas de ser de un benemérito cultor de la teología de la liberación. En este momento, grábense ustedes que me están oyendo, la fabulilla famosa de que iba yo a hablar. López Obrador lanzó una iniciativa contra el dengue, una campaña para exterminar el dengue en México. De inmediato, iniciativa privada, partidos de oposición, ¿quiénes más? Los medios de acondicionamiento social, de inmediato ellos se apresuraron a apoyar a los mosquitos. Es lo que están haciendo el día de hoy. Buscando debajo de las piedras con qué atacar 15% de la población contra el 85% que está hablando a favor de, o más bien que tiene el ánimo dispuesto para López Obrador. Pero estos 85% son los teletoneros, los que andan hoy culecos, conste que es cluecos, pero yo digo como en el pueblo, culecos, con una película y con una señora actriz y si, quién sabe qué tanto. Me preguntan los alumnos, ¿ya vio Roma? No, yo veo películas por mi puro gusto y aplicando mi propio criterio, no que me ordenen ir a ver esta película. Quien me ordena ver una película sabrá que no la voy a ver. A mí no me ordenan. Ya bastante me ordenaron mis padres, ya bastante me ordenaron los que me formaron primero como ser humano y últimamente como escritor y luego periodista, para al mismo tiempo dejarme acarrear y dejarme y agacharme a lo que dicen los medios. Roma, ve a ver Roma, a ver qué te parece Roma. Yo no la voy a ver. No la he visto ni la voy a ver. Voy a ver las películas que a mí me gustan. Por lo pronto, vean ustedes, Juegos Prohibidos. Es de ayer, tiene 50 años de edad. Sibila tendrá unos 5 o 6 años de edad. Tantas películas que vienen de Oriente, hermosas. Solo una que otra de Hollywood. Bueno, entonces, la mayoría está con López Obrador, pero ya el 15% en esta campaña en contra del dengue ya está a favor de los mosquitos. Bueno, oigan esto. La Iglesia de América Latina ha vivido y sigue viviendo en gran parte en estado de gueto. Surgida en la época de la contrarreforma, decía antes, la reforma sacudió las ramas corruptas de la Iglesia y la enderezó. Pero luego vino un hombre malo de su pierna, un Ignacio de Loyola, y dijo, no, vamos de nuevo a la Iglesia original. Y
e hizo una contrarreforma totalmente reaccionaria, retrógrada y cerril. No digo que metió de nueva cuenta la corrupción, no vendió ni hizo que los jesuitas vendieran alguna clase de reliquias, pero hizo el catolicismo que se practica en México y en Brasil. De Brasil no puedo opinar porque no lo sé, y nunca opino de lo que no sé. Pero de México, qué bonitos católicos, qué bonitos católicos. Miren, brinco, ¿cuándo voy a terminar? Es que tengo mucho material. Genaro Alamilla fue un obispo de Papantla, Veracruz. Fue retrógrado, fue contrario a todo lo que se fuera progreso. Ya murió. Pero dejó esto que es lapidario. El mexicano es un analfabeta religioso. La Iglesia Católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto. No ha enseñado cómo debe ser la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. Y así como unas leyes que no conducen a la justicia, malajo con estas leyes, así una práctica religiosa que así se ensaña, o ya no hay violencia intrafamiliar, compañera. Sí, maestro, muchísima. ¿Sí? Muchísima, y creo que ha aumentado más. Bueno, pues entonces, ¿dónde están los valores que enseña la Iglesia Católica? A ver, Arturo Flores, ¿ha escuchado usted que Carlos Aguiarretes, que es el nuevo cardenal emérito o el de la SEM, Carrasco se apellida, hablen, alerten a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, maduros y viejos ya estamos mal, así nos vamos a morir, pero a los jóvenes contra esa radiactividad que emana Televisa y que emana TV Azteca y todos los compinches de ese jaez. El cardenal, los arzobispos, los obispos, los curas alertan a los jóvenes contra la radiactividad de la tele. ¿No, verdad? Bueno, a ver si ahora sí te pones en paz y lees de principio a fin la nota. La Iglesia de América Latina ha vivido y sigue viviendo en gran parte en estado de gueto. Surgida en la época de la Contrarreforma, la comunidad cristiana latinoamericana ha estado marcada por una actitud de defensa de la fe. Esta postura fue reforzada en algunos casos por la hostilidad de las corrientes liberales y anticlericales del siglo pasado, y más recientemente, aquí está, por las duras críticas que recibe de quienes de quienes luchan por transformar la sociedad actual, a la cual la Iglesia se halla estrechamente ligada. Esto llevó a la Iglesia, fíjense, a buscar el apoyo del poder establecido y de los grupos económicamente poderosos para hacer frente a sus adversarios eventuales y asegurar lo que creía ser una tranquila predicación del Evangelio. Esta es una realidad. Piensen en Norberto Rivera, en
Onésimo Cepeda, el propio Aguiar Retes, que entró en un BMW blanco a Tlalnepantla cuando fue su arzobispo. Entonces, esto llevó a la iglesia a buscar el apoyo del poder establecido y de los grupos económicamente poderosos para hacer frente a sus adversarios eventuales y asegurar lo que creía ser una tranquila predicación del Evangelio, a la manera de ellos, de esa iglesia católica. Alguna vez Norberto Rivera habló en contra de la píldora del día siguiente y le dijeron, es benéfica por esto, por aquello, y dijo, no es benéfica. ¿Sabe usted? Si no sabe, cállese. Y fue a decir esto: el profeta no debe callar. Y yo, que entonces tenía un rinconcito en un periódico, saqué la tesis de Fromm, que dice, los profetas predicaban con el ejemplo, y si era preciso se dejaban morir por sus convicciones. Esos eran los profetas. Y toda la predicación de ellos la repiten hoy los sacerdotes, igual. Pero qué diferencia, aquello tenía alma, vida, corazón, y esto lo único que tiene es saliva. Hermanos carísimos, dijo Dios, eso no es nada. Como cuando fui yo con los restos de una amiga que ordenó que ya muertas sus cenizas fueran llevadas a una iglesia. Tuvimos que ir una señora y yo muy temprano, porque íbamos a trabajar, al templo aquí por Ribera de San Cosme, no sé qué templo. Vi a los que en la primera misa bostezaban, estaban muertos de cansancio, más bien de sueño. Era puro obrero que muy temprano se iba a ir a trabajar y amas de casa. Oí el sermón del Padrecito. Cristo dice, yo soy el único rey. Ustedes no quieran ser reyes. ¿Me escuchan? Ustedes. Y señalaba a los pobres obreros que entrarían a trabajar. No tengan la pretensión de ser reyes. Rey solo Cristo Jesús. Caramba. Con ganas de decirle, oiga, Padrecito, deme un momento el púlpito para hablar de injusticia, hablar de dar un poco de ánimo a estos sísifos que cada día levantan el piedrón, que cada día se cae de nueva cuenta. Pero nada, Cristo Rey, Cristo es el Rey, no quieran ser reyes ustedes. Siquiera hubiera dicho, no traten de ser presidentes, no, reyes. Ahora sí, que no me haga yo a un lado de la... Caramba. Dejen decir, fue conmovedor cómo, estando enfermo, Ernesto Cardenal en la cama, en la foto tiene, ¿cómo se llama? Usted sabe de esto, tiene varias tripitas, varias tripejitas metidas iba a decir en los pulmones, no, en las arterias. Bueno, 94 años de edad, llega un obispo, el de Managua, y le dice, quiero concelebrar con usted su misa, porque ya la puede celebrar. Y otro se acerca, se arrodilla y le dice, deme su bendición, padre. Ya, de nueva cuenta, Ernesto Cardenal, como es poeta, como es historiador, como es héroe civil, también es sacerdote en pleno, cosa que nunca abandonó. Pero entonces, antes de acudir al libro,
teología de la liberación, para que sepan lo que es. Para eso traje este libro, después de volver a leerlo y señalar. Vea usted cómo está señalada. Ojalá que quiera leer parte. No quiere. Miren, de lo que es la teología de la liberación. Se trata de dejarnos juzgar por la palabra del Señor, de pensar nuestra fe, de hacer más pleno nuestro amor y de dar razón de nuestra esperanza desde el interior de un compromiso que se quiere hacer más radical, total y eficaz. Se trata de retomar los grandes temas de la vida cristiana en el radical cambio de perspectiva y dentro de la nueva problemática planteada por planteada por este compromiso. Esto es lo que busca la llamada teología de la liberación. Aquí digamos que es lírico, es una bonita retórica, pero a lo largo del libro se dice, hace mucho tiempo que se habla en ambientes cristianos del problema social o de la de la cuestión social, pero solo en los últimos años se ha tomado conocimiento claro de la amplitud de la miseria y sobre todo de la situación de opresión y alienación en que vive la inmensa mayoría de la humanidad, estado de cosas que representa una ofensa al hombre y por consiguiente a Dios. Más aún se percibe mejor tanto la propia responsabilidad en esta situación como el impedimento que ello representa para la plena realización de todos los hombres explotados y explotadores. Y ahí tanto más. En resumen, las opciones políticas se radicalizan y los compromisos concretos que los cristianos van asumiendo ponen de manifiesto la insuficiencia del esquema teológico pastoral de la distinción de planos. Quiero decir que no todo es lirismo, no son todo palabras que se lleva el famoso viento, pobre viento que se va surtido de palabras bonitas, eso sí. No, muchas acciones, al grado de que todo un pontífice con todo el poder de Roma y de una iglesia católica vigente, aplastó severamente, de manera cruel, aplastó la teología de la liberación, que está mucho más viva, y eso lo pueden ustedes jurar, que el propio Juan Pablo II. Aquí, en derredor de Raúl Vera, hay mucha y muy buena actividad pastoral, que es lo importante. Leo, Teología de la Liberación. La iglesia que vive en un continente marcado por la pobreza y la muerte temprana e injusta de tantos, recoge la perspectiva del Papa Juan XXIII, el bueno, y pide en un hermoso texto de Medellín, que se presenta cada vez más nítida en Iberoamérica, que se presente cada vez más nítido en Iberoamérica el rostro de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. La iglesia de los pobres la llama Juan. El Sínodo del 85. Después del Concilio Vaticano II, la iglesia es más consciente de su misión al servicio de los pobres, los oprimidos y los marginados,
brilla en esta misión el verdadero espíritu del Evangelio. Jesucristo declaró: bienaventurados a los pobres, y él mismo quiso ser pobre por nosotros. Y ahora yo pregunto a usted, compañera, ¿fueron los pobres fueron algunos pobres o algunos ricos los que asesinaron a Jesús? Pobre. Fueron los pobres los que asesinaron. No, fueron los ricos. Ay. Desde la mañana ando así. Anda, Fueron los ricos. Anda, bueno, entonces, el sínodo, miren, si me ven que ando de un lado a otro, ¿cómo en 50 minutos puedo desahogar tanto material? La necesidad de los cambios en la iglesia. Estoy convencido, dijo Carlos Aguiarretes, que soy el cardenal emérito de la SEM, estoy convencido de que nuestra realidad vive un cambio de época y no una simple época de cambios. En un camino de época, en un cambio, de época, es que son unas letritas que tuve que pedir el auxilio de unos lentes que un benemérito oculista me proporcionó, y me dijo, pero los va a usar por poco tiempo. Le dije, claro que sí, si ya estoy al final de la jornada, claro que es por poco tiempo. Entonces, ya no te interrumpas. Dijo Carlos Aguiarretes, estoy convencido de que nuestra sociedad vive un cambio de época y no una simple época de cambios. En un cambio de época se transforma la manera en que el ser humano en que el ser humano ve el mundo y se sitúa en él, con un conjunto determinado de ideas, valores, lenguajes y símbolos que configuran el pensamiento común en un lapso histórico. Está convencido de que es necesario el cambio. Y recuerden lo que dijo el obispo emérito de Papantla, Veracruz. 3 notas, como dicen los borrachos, 3 copas más y nos vamos. 3 notas. La primera, de nueva cuenta, para que lo notemos, para que lo entendamos, lo precisemos, lo asimilemos. El mexicano es un analfabeta religioso. Ustedes digan analfabeto. La Iglesia Católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto. No ha enseñado cómo debe ser la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. Estoy de acuerdo con él donde quiera que esté a estas horas. ¿Será analfabetos religiosos? ¿Puede usted leer este encabezado? Sí, dice, promueven rosario contra la violencia. Promueven rosarios contra la violencia. Esto es catolicismo. Y si verdaderamente necesitamos un cambio en la iglesia, aquí está esto que alguna vez ya dije y repito. Los jóvenes de alguna ciudad, de algún país, de algún continente, se reunieron en la catedral y expresaron lo siguiente, hablando de la iglesia de los pobres: queremos reunirnos en familia, obreros, estudiantes y profesionistas, impulsados por la verdad del Evangelio. Queremos volver a ser una iglesia del pueblo, como en el Evangelio se estipula, viviendo su pobreza,
su sencillez y sus luchas. Por eso decimos, no a una iglesia de estructuras de compromiso político, sí a una iglesia libre, servidora de los hombres. No a una iglesia comprometida con el poder y la riqueza, sí a una iglesia que por su fe en Jesucristo y en el hombre se arriesga a ser pobre. No a una iglesia que tiene miedo de afrontar la historia, sí a una iglesia valiente que se compromete en la lucha por la auténtica liberación del pueblo. Renunciamos a una iglesia que hace alianza con los poderes públicos, divorciada del amor, la justicia y la paz que predica. Buscamos esa fe activa que enlace al hombre con su mundo y se realice en él. En eso, mis valedores, que llega Huautila. Esta es la iglesia. ¿Por qué no lo quieren entender? Y yo fui seminarista y más o menos conozco de lo que es la religión. Estos narcos que tienen ponen su amor en la Virgen de Guadalupe y luego en la Santa Muerte y luego en Jesús Malverde. Estos narcos, asesinos, y no solo ellos, estos ladroncísimos de casas blancas, todos esos, y luego los mexicanos en general, teletoneros, esos van a ser modelo como para seguir una religión como la católica. Muy rápidamente, la teología de la liberación, que busca a partir del compromiso por abolir la actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva, debe ser verificada por la práctica de ese compromiso, por la participación activa y eficaz en la lucha que las clases sociales explotadas han emprendido contra sus opresores, la liberación de toda forma de explotación, la posibilidad de una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo, pasan por esta lucha. Con razón, Karol Wojtyla, aliado de los poderosos económicamente hablando, quiso suprimir la teología de la liberación. Si yo adoptara alguna religión, sería la cristiana de la teología de la liberación. Todo este libro y todos estos materiales se los dejo y se los debo para una próxima ocasión. Y mis valedores, todo esto es México. No hay Wojtyla. Wojtyla, puede decir Wojtyla. Bueno, Juan Pablo II.
mucho punch a esto. Debe ser esto, así. No, México debe ser. México debe ser. Como lo haces tuyo, como si tú lo sintieras. Bien, ¿qué les parece nuestro par de talleres, el de teoría política y el de lectura? Totalmente distintos, pero útiles, muy útiles para nosotros. Yo no tengo más interés que el llegar con la palabra viva, la mía, a todos ustedes. Y es una palabra en la que creo, es una palabra que entiendo, es una palabra que estoy seguro nos transforma. No simple retórica, no simple literatura barata, nos transforma. Taller de teoría política, tomen nota, sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, como el día de hoy, taller de lectura en ese mismo sitio. Si se va en Metrobús, bajarse en la estación Olivos, caminar hacia Revolución. Encontrarán 2 cuadras largas, un parquecito y en uno de los flancos está el juglar. Y como les digo, una especie de esperpento, una especie de matamoscas, no matamoscas, ¿cómo se llama? Espantajo de chilar o espantapájaros está esperándolos. Esto es lo que vale, son obras. Vamos a estudiar teoría política, vamos a abrir nuestra vida interior, eso el domingo, afinar nuestra sensibilidad, robustecer nuestra imaginación. Vamos a hacer, no reniegos, no el puro teléfono y decir, esto está mal. Ah, qué bonito. Obras, no el puro reniego y al rato poner la tele porque va a haber ya no sé qué tarugadas. Ah, qué mal estamos de veras. Dice Patricia Quintana de Tlaxcala, todo esto de los santos son intereses políticos. Acá en Tlaxcala a la esposa de un presidente municipal, los franciscanos la hicieron santa, válgame. Su marido, ella misma no se pudo hacer, el marido menos, pero sí los franciscanos. Francisco también es político y sabe lo que le conviene a las clases y sabe cómo convencer a las clases ignorantes. Agustín Mondragón, maestro Mojarro, ¿las escuchas? No olvidemos que la teología de la liberación intentó rescatar la gran filosofía del maestro Jesús de Nazaret. El clero político encabezado por Juan Pablo II y Benedicto XVI, aquí nos dice, desmanteló esa corriente filosófica desde México y Centroamérica. Para ellos era más importante el papado que enseñar a sus feligreses a encontrar a ese Dios interno que llevamos dentro. Perfecto. Miguel Flores, Juan Pablo II se hizo de la vista gorda de la pederastía, de obispos y curas católicos, abusadores de seminaristas y niños, igual que Norberto Rivera, protegieron a curas pederastas. Oiga, ¿qué tiene Luciano Talavera? Maestro, saludos. No debe criticar a los artistas que vienen del extranjero. A ver, ¿cómo se coló? Miren qué curioso. Lo invito, Luciano Talavera, a estudiar conmigo teoría política o a sentir conmigo lo que es una vivencia que amplíe nuestra vida interior. Nada,
artistas, cualquier cosa se llama artista. Jorge Martínez, maestro, le recomiendo que ya que inicie su transmisión por internet, conviértase en YouTube. Llegará a más gente. Alfredo Encino. Espéreme, eso lo debe hacer quien de eso conoce. Sí. Por ejemplo, el compañero Abraham. Abraham Cuitlagua. Cuitláhuac ya nos dejó. Cuitláhuac Eh, ya no contamos con él. Daniel Cruz. Daniel Cruz. Sí. Y Abraham y sí. Ellos dos. Ellos dos, sí. Alfredo Encino. Saludos, maestro. Además de lo que usted comenta, todos cobran una misa, un bautizo, una boda, un juramento para no tomar, asisten a un moribundo, etc. Mire, yo sí justifico que cobren y mucho por un juramento para no tomar, pues que no tenemos lo que tenemos. Yo fumaba, me quité el hábito, no de franciscano, bebía cualquier cosa, pero bebía y se me hacía sabrosísimo y lo dejé. No, hay que recurrir a uno, así que si va uno a delegar para dejar de tomar, que paguen con diamantes su pecado. Oiga, también usted ha leído a Zaratustra. Claro, maestro. Es Zaratustra. Jorge Rodríguez, Jesucristo fue el primer luchador social que ha tenido humanidad, que ha servido de inspiración a otros luchadores sociales. No fue el primero, pero fue un maravilloso maestro de principio a fin. Hernández Pérez Sofía, para mí el gobierno, la religión y la televisión son los tres poderes que gobiernan a México. Todo es un negocio que sirve para controlar a las masas que no tienen acceso a información, solo los dueños de la ignorancia y de la falta de sentido común. Bueno, entonces